Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. El domingo pasado estábamos hablando primeramente siempre de cómo usted puede entrar posteriormente para ver algunos mensajes bíblicos que han sido puestos acá en la página web, y también que usted la puede recomendar a otros. Ahí está, Iglesia Bautista Lumbrera, y también www.lumbrerabiblica.com, o por Facebook también, Iglesia Bautista Lumbrera. El propósito, hermanos, es que usted pueda también ser un instrumento de tratar de ayudar también a que otros puedan escuchar mensajes de la palabra de Dios. Hablamos la vez pasada que estamos en diciembre, el mes de la Navidad, mundialmente celebrado, y es un privilegio que nosotros podemos tener, que no hay parte del mundo donde no se celebre este día. Aún los judíos con sus fiestas coinciden con este mes. Siempre hemos aclarado de que no parece haber sido en diciembre el mes de la natividad del Señor Jesús. Sin embargo, lo cierto es que ocurrió. Cualquiera haya sido el tiempo en que haya ocurrido, ocurrió. Y es tal que la historia está bendecida, está marcada por la aparición de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Pero recordemos, hermanos, que el mundo tiene también sus maneras de apartar al cristiano de la fe verdadera. Y esto es Satanás, que actúa porque a él le ha sido dado temporalmente el dominio digamos, limitado de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Y quitando, vamos a llamarlo así, el héroe principal de la historia, Jesús, por otras, digamos, cosas o personajes que nada tienen que ver con la Navidad, como este señor San Nicolás o Papá Noel, o como le llamen, o por otros los renos y otros tipos o el arbolito. No hay tiempo, no es mi intención hablar ahora mismo de esto, pero sin embargo queremos enfatizar esto. Cristo es la razón para esta estación. Suena más o menos bien, ¿verdad? Jesus is the reason for this season. Bueno, en español también. Así que sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay Navidad. Usted puede proclamarle al mundo a su alrededor: Cristo nació. Le van a decir, ¿pero usted está loco? Sí, Cristo nació. Sí, pero nació en tu corazón. Y esta es una oportunidad para anunciar el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice: a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, cualquiera sea tu oportunidad, aprovecha y predica del evangelio. Estaba pensando en lo que son los nombres en la Biblia. Y usted sabe que, bueno, aquí hay multitud de nombres, aquí en esta iglesia, aunque pequeña, pero se multiplica por 2 y por 4, porque algunos ponen nombre, segundo nombre y hasta un tercer nombre antes del apellido. Eso existe. Pero en la Biblia es distinto como lo hacemos nosotros. Francisco, José, Juan Carlos, Miriam, Gustavo, todos estos nombres que la gente escoge, le parece bonito, otros porque su abuelo se llamaba así, otros porque escucharon una canción lindísima, como por ejemplo en mi país, de Napoleón Lucena, Endrina, una tremenda y hermosa canción que le pusieron a una hermosa niña, que después yo la agarré como esposa, nada más. Y así por el estilo. Pero en la Biblia usted va a encontrar que la gente le ponía el nombre a la gente por su carácter o apariencia. Por ejemplo, a Esaú, él se llama Esaú porque quiere decir peludo o velludo. Se llama Esaú. Lo que pasa es que en nuestro idioma viene como Esaú y la gente le pone Esaú sin saber que es el velludo de la familia. A lo mejor hasta el lampiño porque no sabe. Coré, calvo, por ejemplo. También le ponían nombres a las personas por algún incidente que había pasado en la vida o por una petición especial de los padres. Ahí tenemos, por ejemplo, a Zacarías, que es Dios se acuerda. O Samuel, pedido a Dios.
Moisés sacado de las aguas, por circunstancias en la vida, exactamente. Pero ¿sabes que también hay gente que le ponía nombres a sus hijos de objetos? Sería raro oír, mira, palo de mango, ven acá. O sea, pero le ponían objetos, nombres. Ahí tenemos, por ejemplo, a Tamar, que era palmera, o Tabita, gacela. Interesante, ¿verdad? Pero más interesante es esto. Mira, ¿a qué hora nació la niña? Ah, bueno, a la aurora. Vamos a poner Saharaim. Y este es un nombre hebreo, Saharaim, y se va a encontrar en segunda de Crónicas. O también Odes o Odes, luna nueva. Pero también encontramos que eran condiciones de la persona, de la madre, circunstancias. Y ahí tenemos, por ejemplo, Lea, que es exhausta, cuando tuvo a su su bebé, y ella estaba exhausta. O Maalón, enfermo. O se acuerdan de Noemí. No me llamen Noemí, porque Noemí significa placentera. Llámeme más bien Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Usted sabe la historia. Y se cambiaban los nombres. Bueno, en el Nuevo Testamento el apóstol, que luego fue apóstol, era Saulo, y luego es Pablo. Y así por el estilo. Ahora, yo estaba pensando en algunos títulos que vemos del Señor Jesús y lo cantamos en los villancicos, especialmente porque estamos en este tema navideño. Y es lo que quiero hablar de esta mañana, pero referirme a uno en especial. Pero algunos títulos del Señor Jesús en los villancicos navideños. Y sabes que estaba viendo muchos de estos y creo que no encontré ninguno que no sea bíblico. Hay algunos que le agregan alguna cuestioncita para ponerlo y para que rime. Y también porque en el idioma original, algunos se hicieron en alemán, luego lo pasaron al inglés y luego al español. Entonces hay que a veces cambiar palabras que no son exactamente las bíblicas, pero que tienen el mismo sentido. Así, por ejemplo, usted ha oído este himno, Alegría por doquiera. ¿Lo han oído? Dice, alegría por doquiera. Exactamente. No podemos dejar de dar la otra parte del tra la 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 la. Este es un Old Welsh Air, melodía de los 1600. Y fue escrita su letra en 1862, primeramente en alemán, luego fue traducido. Pero allí ponen a Jesús como el Mesías prometido. Jesucristo ha nacido. Nombres totalmente bíblicos. Nombres que tienen la esencia de la Navidad. Pero también estaba pensando en Venezuela no se llaman villancicos, sino aguinaldos. Y esto es un aguinaldo venezolano escrito por Vicente Emilio Sojo en el 1945. Que se canta, o yo me acuerdo cuando estaba pequeño que se cantaba mucho, nació el Redentor, nació. Y hay otras letras que tiene, pero habla de el Redentor. El primer título que este villancico o aguinaldo venezolano nos habla es del título de Redentor. Llama la atención cómo el Señor puso en el corazón de estas personas el colocar títulos al Señor Jesús. También hay una canción que es más moderna por Lily Goldman, ustedes lo han escuchado. En el 2008 ella tuvo un CD o un disco que se llama El Rey Salvador, se llama Solo Tú, en el 2008. Y entonces una de sus estrofas dice, en un pesebre humilde nació el Rey Salvador. Y empieza con este título tan hermoso, El Rey Salvador. Tenemos también que lo hemos cantado aquí, el jueves los cantamos, de Marcos Witt, que lo sacó. No estoy seguro si él lo compuso, pero lo sacó y lo hizo famoso en el 2006. Es Navidad, la tierra se alegra. ¿Qué más dice? El rico y el pobre compartirán. Entonces dice que Cristo Jesús nos vino a dar. Un himno muy pegajoso, muy bonito. Pero el título es Cristo Jesús. Y esto nos llena de alegría porque cuando nos habla de Navidad y de estas canciones, nuestro corazón se va al recuerdo, a la niñez, a la juventud, a tiempos bonitos de compartir la familia.
También tenemos otro que no lo tengo la letra, pero lo escribió una cantante cristiana, Yulisa, en el 92. Y me gusta que ella pone: ya llegó Cristo Rey de Reyes, pregonero del amor. Esto no aparece en la Biblia, pero ¿quién va a negar que Jesucristo es el pregonero del amor? Que es el estandarte del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Así que es muy bíblico. Cristo, Rey de Reyes, pregonero del amor. Otro himno de Navidad o canción de Navidad. Otra canción es que me llama más todavía la atención. Es A quien nos amó primero. Escrito o compuesto por Yadira, otra cantante cristiana, en el 99. Y ella pone: la Navidad es Jesús, el león, el cordero. Y es poderoso porque no es solamente Jesús, el niño Jesús, sino que ese niño no hubiese tenido un sentido completo si no hubiese llegado a la cruz y ser llamado el león de la tribu de Judá, pero también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que no es el niño nada más que está allí. Mucho del error que se entiende hoy en día es que adoran al niño y hasta adoran una imagen, cosa que es pecado delante de Dios. Pero es que dejan a Jesús como un niño. Jesús creció, anduvo en esta tierra y Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él resucitó y Él vendrá, ahora es el león de la tribu de Judá, pero nunca dejará ser el Cordero de Dios. De hecho, el cántico de los redimidos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nos habla de ese cántico de los redimidos. Y hay otro hermoso himno que esta vez estaba recordando con Elías, que hay un canto en el cielo de alabanzas al Señor, donde ángeles alaban del gran trono en derredor. Y hay una parte que dice: los ángeles se callarán, pues no saben tal canción. ¿Sabe qué? El propósito, el centro, el objetivo del amor de Dios somos nosotros, los seres humanos. Los ángeles no son redimibles. Y cuando pecaron no hay redención para ellos. Nosotros tenemos la bendición de poder tener la salvación a nuestro alcance por medio de la obra de Cristo, pero no para siempre. Por eso en Navidad es un excelente tiempo para predicar del amor de Dios. También está otro que es archiconocido, que fue escrito por Joseph Moore, un alemán, en 1818. En inglés es The Silent Night, o La Noche Silenciosa, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Pero hay una estrofa que dice: el rostro del niño Jesús. Y esto es bíblico también. El niño Jesús no es el que nos trae juguete, esa fábula que se inventó muy criolla, ¿verdad? Muy folclórica, pero que no tiene base bíblica. Jesús mismo es el regalo, pero al darse Él mismo en la cruz del Calvario y darnos el regalo de la vida eterna. Pero ahí dice: el niño Jesús, por nuestro buen Redentor. Dos títulos hermosos: Jesús niño y Jesús como el buen Redentor. Y el número 7 es este famoso conocido: al mundo paz nació Jesús. Isaac Watts en 1816 compuso este hermoso himno: al mundo paz. Y esto es muy difícil que usted no vaya a algún centro comercial hoy en día o cualquier tienda y estén las musiquitas de fondo de todos estos himnos que tienen letras bíblicas. Gloria a Dios por ello. Usted puede aprovecharlo para hablar. ¿Sabes la letra de ese himno? No, la mayoría de la gente la ha escuchado, pero no la sabe. Y usted puede tener ese momento para aprovechar de predicar del amor de Cristo. A propósito, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener esta cantata y vamos a tener algunos de estos signos también que vamos a entonar acá. De manera que usted tiene el Mesías prometido, Jesucristo, el Redentor, Rey Salvador, Cristo Jesús, Cristo Rey de Reyes, pregonero del amor, Jesús, el león, el cordero, Jesús, nuestro Rey, y niño Jesús, el buen Redentor. Veamos un momento esta historia
situarnos en el contexto de la Navidad. Ahí en Lucas capítulo 2 leemos así la palabra de Dios. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahí vemos el Salvador, vemos Cristo, vemos el Señor y vemos un niño. De aquí se basaron muchos de estos para hacer estos himnos que hemos citado, estas canciones o estos villancicos. El ángel del Señor se les apareció. El ángel de Jehová, el ángel del mismo Dios, para darle la señal o la gran noticia de la primera Navidad. No tengan miedo, fue el primer anuncio. Es que el anuncio de la Navidad es el mismo evangelio. Y el evangelio no es para tener o poner temor, sino al contrario, para quitar temor, porque es una muestra del amor de Dios. Y Primera de Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temor de la vida cotidiana, de cosas que nos puedan pasar, de las circunstancias del trabajo, de nuestra vida, de la sociedad, de nuestra familia? No tengas temor. Hay un himno que casi no cantamos ya, que dice: no te dé temor, no te dé temor. Claro, hablar por Cristo, pero es que yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesús. Pero es un ángel del Señor y habla de la gloria del Señor. Dos cosas de Dios. Dios se manifestó para dar esta preciosa noticia de la Navidad. Él se manifestó por medio de ángeles y por medio de su gloria, mostrándole a los seres humanos. De tal forma que la Navidad es la manifestación de la gloria de Dios. Es allí la importancia de nosotros celebrar la Navidad, de nosotros manifestar esa alegría, de poner aparte, como dice la canción de Marcos Witt, los hombres se alegran, todos comparten. La Navidad trae ese sentido. Muchos lo tergiversan, por supuesto, y toman otro rumbo de lo que es la Navidad. Pero la Navidad produce un efecto bello, un efecto de compartir, un efecto de alegría, porque ese es el sentido de la primera Navidad. No tengan miedo, les traigo buenas noticias. Quiero decirles, muchos lo saben, que la palabra buenas noticias es la traducción de evangelio. El evangelio es buenas noticias. Así que proclame las buenas noticias. Hable de esto. Ahora que todo el mundo está envuelto en la Navidad, aproveche, mande una tarjeta, mande un correo electrónico, deje un mensaje grabado, mande un texto, use las redes sociales para decir: ha nacido hoy el Salvador, que es el Cristo Jesús. Ha nacido en tu corazón. Y si alguien te contesta, bueno, ahí empiezas. Pero ora por ese mensaje, que la gente lo pueda ver. Aprovechemos lo que Dios ha permitido que tengamos como tecnología. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Otro de los propósitos principales de la Navidad, no solamente traer la gloria de Dios, no solamente que no tengamos temor, es que el Salvador vino al mundo. Es decir, Dios está en el negocio de salvar a la humanidad. Por eso cuando Jesús a los 12 años fue encontrado por sus padres, un poco lejos, y se les había desviado un poco, o ellos habían sido descuidados con él, le reclamaron: hijo, pero te andamos buscando, ¿dónde estaba? Le dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Como niño, aunque de 12 años, tenía sorprendido a los escribas y fariseos de aquel entonces, porque Cristo es la sabiduría de Dios, pero él estaba envuelto desde una vez en el negocio de su padre, que era salvarnos de la condenación eterna. Ahora, el pueblo de Israel pensó diferente. Ellos estaban esperando una liberación nacional. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero Cristo el Señor
Esta es una expresión bien importante que pasamos por alto. Es que Cristo el Señor es el Mesías. Es la misma palabra, Cristo y Mesías. Y quiere decir el ungido de Dios. Aquel que tiene toda la unción de Dios. En Isaías 61 nos habla de esa unción y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, sobre el siervo perfecto. Luego Cristo lo habla en Lucas 4, identificándose proféticamente con ese que Isaías había dicho que era el ungido, aparte de todas las demás profecías. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Bueno, la mujer samaritana, cuando Jesús está enfrente de ellas, ella le dice, bueno, está bien, estás hablando ahí, pero mira, nosotros sé que vendrá el Mesías y cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Qué privilegio, hermanos. Y que ellos esperaron por tanto tiempo. Nosotros, tú y yo, tenemos esa bendición de tener al Mesías, bueno, los que hemos sido salvos. Y esto lo digo porque puede haber muchos, y en este jueves pasado estábamos hablando en la clase de discipulado, que hay varias C de personas, ¿cierto? Que son los convencidos del Evangelio. Yo estoy convencido que esa es la verdad y estoy ahí toda la vida, convencidos. Pero si mueren en esa situación de convencidos, es como morir casi creyendo. Y hay un antiguo himno que dice, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues vence el casi y a Cristo ven. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. El convencido. ¿Eres tú un convencido o eres, la segunda C que es la importante y la válida, convertido? Convertido es una persona que ha hecho su decisión por Cristo y ha nacido de nuevo y muestra en su vida los frutos de haber conocido la Navidad, la noticia, el Evangelio, y que en su vida se reflejan los frutos. Pero también hay los convenidos. Eso es que yo soy evangélico mientras me convenga. O hay una muchacha que me gusta, voy a decir que soy evangélico, que soy cristiano. Y eso ha pasado, lo hemos visto. Son convenidos, me conviene. O para entrar a la familia me conviene decir que soy cristiano. Oh, parece que el muchacho es cristiano. Pero después que agarra su objetivo, ahí se muestra las garras que tiene. Por eso hay varios que están los convenidos, están los convencidos y están los convertidos. ¿En qué grupo estás? O el que nos está oyendo después en las redes, tienes que saber que el cristianismo nominal, eso no salva a nadie. El que yo soy cristiano, el que yo asisto, el que yo hago, el que yo doy, el que yo visito, el que yo tengo personas, el que yo ando con cristianos, el que yo me comporto. Pero si no has dado tu vida al Señor y tienes a Jesús como tu Señor, entiéndase, como el dueño, amo absoluto de tu vida y que andas conforme a sus mandamientos, entonces no te ha amanecido. Ten cuidado, puedes estar perdido o perdida. Valga este mensaje nuevamente de la Navidad y del Evangelio para hacer sentir a cada uno de nosotros, realmente Cristo ha nacido en mi corazón. Puedo decir gloria a Dios, puedo dar gloria a Dios por su amor, puedo decir que Jesús es mi Salvador, puedo decir que Cristo es el Señor de mi vida. Puedo decir que Cristo ya no es un niño, sino un hombre que creció, murió por mí en la cruz del Calvario, que fue sepultado habiendo derramado su sangre y que resucitó y pronto volverá. Porque el mensaje de la Navidad en el Antiguo Testamento tiene un doble cumplimiento. Muchos de los profetas veían en Jesús una venida, en sus dos venidas, pero ellos venían una porque no habían diferencia y veían todo en una sola venida. Pero cuando Jesús nació en Belén, Él no nació para ser el rey terrenal en esa primera venida. Ayer estaba oyendo, por cierto, un programa en Moody Radio interesante, y ellos analizaban el himno Al mundo paz nació Jesús, ese himno. Y decían,
ese himno realmente está cantándose o está hablando de la segunda venida de Cristo. No es el arrebatamiento creemos nosotros que está ahora, puede ocurrir en cualquier momento. Entre la primera venida de Cristo y la segunda en gloria va a haber un acontecimiento que la iglesia va a ser raptada, va a ser levantada, va a ser tomada. Pero este himno dice: al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Y habla de las huestes que se les arrodillan en la tierra y todo lo que pasa en la tierra. Y esto no es ahora, pero esto vendrá después. Hay himnos que no diferencian también porque toman totalmente del Antiguo Testamento sus referencias. Pero yo siempre doy gloria a Dios y gracias a Dios porque tú y yo incluido nacimos en este lado de la historia y en este momento tan precioso de la dispensación de la gracia, en que cada uno puede ser salvo solamente por aceptar a Jesús, por recibirle como Señor y Salvador y por supuesto vivir una vida acorde con lo que dice la palabra de Dios. Pero hay de los que vivieron inclusive 300, 400 años antes o 500 años o antes de la Reforma, que había un evangelio encubierto, había muy pocos que seguían la verdad, no había una proclamación pública del evangelio y quien lo hacía eran azotados o eran eliminados, eran muertos. O al inicio de la iglesia, hay personas que dicen: a mí me gustaría haber estado con los apóstoles en esa iglesia. A lo mejor tu cabeza no hubiese durado mucho. Pero gracias a Dios que estamos en este lado de la historia de la dispensación. De gloria a Dios por ello. Seguimos más adelante, tomando en cuenta que aunque es un mensaje navideño, yo quiero concentrarme en una de las expresiones y más del Antiguo Testamento. Miren lo que encontramos en Isaías. Isaías 7 y 14. 747 años antes de que Cristo viniese, Isaías decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo nos da el cumplimiento de esto. Dice José, que no quería difamar a María porque estaba encinta, él no la había tocado y era un hombre justo, no sabía, pero el ángel le tuvo que decir, mire, sobrenaturalmente tuvo que informarle la cosa. Dice: mira, pensando en esto, el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense cómo el Espíritu Santo tiene la libertad de cambiar. Primero, el versículo 23 y el 14 de arriba son prácticamente iguales. Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, el ángel le dice: llamará su nombre Jesús. Porque Jesús es la traducción de Jehová salva o Jehová salvará. Es Dios hecho carne. Es lo que la gente no entendía, y muchos hoy, y durante la historia ha habido esa discusión de no entender quién es Jesús. ¿Es un hombre? ¿O es Dios? ¿O es la mitad de Dios y la mitad de un hombre? ¿O es un semidios? No es nada de eso. Es hombre y es Dios a la vez en todo sentido de la palabra, excepto sin pecado, porque no jugó un papel la concepción humana entre un hombre y una mujer, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero note que en el Evangelio, en la Navidad, está presente la triunidad, la Trinidad de Dios. No tenemos que encontrar en la Biblia la palabra Trinidad para decir que existe. ¿Alguien ha tenido esa discusión alguna vez? Recuerdo una vez yo les dije: bueno, ¿qué tú tienes en tu mano? La Biblia. ¿Dónde aparece la palabra Biblia en la Biblia? No aparece. Pero ¿quién va a negar que la Biblia es una colección de libros, las Sagradas Escrituras? Así que no, ese no es ningún argumento. Pero ahí tenemos, dice: el Señor mismo os dará señal. Dios mismo habló. En el versículo 20 dice: el Espíritu Santo
tomó acción para procrear en la Virgen María. Y después Jesús, este niño, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Navidad. Pero quiero que notemos una palabra que no está allí, pero está implícita. Y esta palabra es la palabra redentor. Por supuesto, me encantaría hablar de los títulos, pero ¿sabe cuántos títulos han calculado? Normalmente los títulos o los nombres de las personas dan fe de su carácter. Ahí estaba leyendo por allí, no recuerdo los nombres, pero el rey de Inglaterra tiene no sé cuántos nombres. O sea, una cantidad de nombres reales y es un solo hombre. Pero han calculado que los títulos de Jesús, por ser perfecto, pasan más de 700 títulos. 7 es el número de la perfección, pero títulos de Jesús. Pero uno de ellos, precioso como todos, Jesús como Redentor. Mire dónde está este título. Allí Ana, usted se acuerda de Ana, ¿verdad? No, la esposa de Gustavo. Pero Ana, hija de Fenuel, en los tiempos del nacimiento de Jesús, ella se presentó a la misma hora en que el niño fue presentado de acuerdo a la ley, Jesús, en el templo. Y ella, una mujer que tenía 84 años, creo, o 90 y tanto, creo que era más, ella era una profetisa. Ella estaba esperando la redención de Jerusalén. Dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño respecto a la redención. Es que Jesús mismo era la redención y no solamente el redentor, era el acto de la redención de Dios hacia la humanidad. Y sabe que luego que Cristo fue a la cruz del Calvario, Él le dijo a sus discípulos, vamos a Jerusalén y se van a cumplir todas las cosas que están escritas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a manos de hombres pecadores, los cuales le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos dijeron, sí Señor, está bien, nosotros iremos contigo. No entendían. Cuando Cristo muere, o es apresado y llevado, los discípulos se dispersaron. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y por ahí escogieron unos a esconderse y otros a negarle. Usted sabe parte de la historia. Pero Cristo había dicho, al tercer día resucitaré. Al tercer día resucitaré. Y aquellos apóstoles, seguidores de Jesús, se olvidaron de esa promesa. Y cuando venían dos discípulos de camino de Emaús, y no necesariamente discípulos de Jesús, pero seguidores de Jesús, pero no estaban entre los 12. Venían de Emaús y venían tristes, con la cara larga y hablando. Y este forastero se les presenta y les dice, ¿por qué están tristes? ¿De qué cosas están hablando? Oh, ¿eres tú el único forastero que está por aquí? ¿No sabes lo que ha pasado? Dime. Bueno, que este Jesús poderoso que fue levantado, anduvo en señales y prodigios. Y bueno, fue muerto y dijo que resucitaría. Pero yo ahorita es el tercer día, miren, no ha resucitado. Por eso estamos tristes. Y es más, dicen que resucitó por ahí, pero que las mujeres no vieron. Y unos ángeles que dijeron, pero bueno, todavía no sabemos nada. Por eso estamos tristes. Jesús ahí les reprende, porque ese forastero era el mismo Señor resucitado. Qué privilegio, ¿verdad? Pero a la vez qué responsabilidad. O imagínate que un momento a nosotros nos toque el caso de Emaús, que estemos no dudando de la resurrección de Cristo, sino del poder de Cristo en nuestras vidas, y que el Señor nos hable de una manera fuerte y nos haga pensar, oh tardos de corazón, incrédulos, ¿por qué no han creído lo que yo les he dicho? Ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La palabra redimir viene de redención. Y ahora vamos a explicar esto.
Pero mire cómo en el Antiguo Testamento había la esperanza firme de un Redentor que vendría. Y yo sé que usted tiene otros versículos, pero yo agarré estos. Usted tiene en Job 19:25, cuando Job estaba pasando por aquella situación tan desesperante que sus amiguitos, entre comillas, venían a consolarle y lo que le estaban era hundiendo más. Él, en un acto de esperanza, en un grito de auxilio, él pudo manifestar su fe. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este hombre escribió mucho antes uno de los libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job. Lo cierto es que él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Me gusta un comentario que hizo el famoso predicador Spurgeon. Él dijo, comentando este versículo: la clave preciosa está en la palabra mi. La gente canta. Yo recuerdo en Venezuela cantaban este villancico, este aguinaldo. Nació el Redentor, nació para darle al hombre la paz. Y después sigue: para darle al hombre ventura y paz y ventura. Pero cantaban así el Redentor, y esa palabra Redentor todo el mundo la conoce. A mí me llamó la atención hace unos años, no sé dónde fue, pero vi por primera vez una botella que decía que es redimible. La botella puede ser redimida. Yo, caramba, tú tenías que pagar un precio para redimir. No sé cómo era el asunto, pero la palabra decía redimible. Pero la palabra redención tiene implícito el pago de un precio. Spurgeon decía: la clave es mi Redentor. La gente canta el Redentor, nació el Redentor, pero el Redentor nació para ti. ¿Realmente Él es tu Redentor? Y Spurgeon decía: de nada vale tener a un Redentor si no es mío, o tener a un defensor de mi vida y de mi sangre si no sale conmigo antes de la batalla, si no me cubre. De manera que, ¿de qué sirve que Jesús nació, el Redentor, y no es tu Redentor? Spurgeon decía también: hay otro punto clímax, es que ese Redentor, aparte de ser tuyo, tienes que tener la plena certeza de que ese Redentor es tuyo. Y lo otro es que tú lo sepas. Tú lo sepas. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida, y esta vida eterna está en Jesús. La Biblia nos da suficiente herramienta para saber y estar seguro. Y aunque no lo veamos, tenemos fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos los que estamos acá tenemos fe en que somos salvos, en que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y él decía aún más. Job decía: y al fin se levantará sobre el polvo. He oído varios comentarios acerca de esta expresión: se levantará sobre el polvo. Unos de ellos dicen, bueno, que al fin este Redentor va a estar en preeminencia sobre todos los que descendemos al polvo. Va a ser superior a todos nosotros. Por supuesto, todo esto nos habla proféticamente de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y él dice más, lo que pasa que no está allí. Él dice: y sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y lo veré con estos ojos. Qué tremenda fe la de este hombre. ¿Tenemos nosotros esa misma fe? Nosotros vamos a morir. Bueno, si es que no viene el Señor antes y nos arrebata. Pero yo estoy seguro. Nosotros podemos tener cierto temor a la incertidumbre de cómo vamos a morir. Eso es normal. Pero no tenemos ningún temor de qué nos espera más allá.
Porque el Evangelio, la Navidad nos ha garantizado a nosotros: no tengáis temor. Qué bendito privilegio el ser creyentes en Cristo, el ser cristiano, el tener a Cristo como Señor y Salvador. Podemos predicar la Navidad con todo gusto, con toda alegría, con toda propiedad, porque pertenece a nosotros. Amén. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Llama la atención que cuando hablan de redención es no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Apocalipsis se nos habla de que se nos da un nombre a los redimidos. Y nosotros, ¿sabes qué? Hemos sido cambiados nuestros nombres cuando aceptamos a Cristo. Antes éramos perdidos, ahora somos salvados. Antes éramos hijos de perdición, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos oscuridad, ahora somos hijos de luz. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Para darte un ejemplo de que nuestros nombres han sido cambiados. Pero en eso, Isaías 43, note usted esto. Esto es escrito para Israel. Usted sabe la historia del pueblo de Israel. Usted sabe cómo empezó, que Israel fue un hombre, ¿verdad? Fíjense cómo dice: Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Hay una noción acá de que creador es como todos. Nadie puede decir, todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Todos somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, hemos nacido en pecado. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Romanos nos dice que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. La diferencia en este auditorio pudiese ser, y quien nos escucha detrás de las pantallas, es que hay pecadores perdidos y pecadores arrepentidos. Pecadores condenados y pecadores salvados por la gracia de Dios. Pero sigo explicando o tratando de explicar con ustedes el Isaías 43:1. Esto me llama la atención porque hace mención de Jacob. Usted sabe, Jacob, ¿qué significa su nombre, verdad? Usurpador, mentiroso, ladrón, engañador. Y usted sabe la historia. Pero de Jacob, Jehová es el creador. Pero como Dios nos llama a misericordia, el apóstol Pablo decía, todas estas cosas las estimo como pérdidas. Ahora busco la excelencia, el llamamiento de en Cristo Jesús y olvidando lo que queda atrás. Pues bien, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Allá en Génesis 37, por allí. Un encuentro personal con Dios. Y luchó, usted recuerda, y el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque él le decía, no te suelto si no me bendices. Hasta terco era el hombre. Bueno, pero Dios le pregunta, ¿cómo es tu nombre? No, es que no sabía. Como cuando Jesús, aquella persona que se le acercaban, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que te haga? Era obvio que tenía todo esto. Pero el Señor quiere que nosotros confesemos, abramos la boca. Y entonces Jacob dice, Jacob es mi nombre. Es decir, se imagina en su idioma original, un Dios santo, un Dios, el ángel de Jehová, le pregunta, ¿cómo es tu nombre, chico? Ladrón. O sea, engañador. ¿Ese era su nombre? Pero como este hombre había demostrado que quería cambiar y quería la bendición de Dios y quería tener un encuentro personal con el Dios de sus padres, Dios le dijo, ahora no se llamará más así tu nombre, se llamará Israel. ¿Y sabe qué quiere decir Israel? ¿Sabe? El que Dios ha visto. Algunos ponen el príncipe,
o el príncipe de Dios, pero es la raíz de Ish, que es hombre, Isha, Israel, es el que ha visto o ha sido visto por Dios. Este hombre tuvo que, y no me malentienda, no hay que luchar por la salvación, ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario, pero él tuvo que decir, ya yo no quiero ser así, ya yo no quiero ser el engañador, yo quiero buscarte, oh Dios, y él fue transformado, y hubo un impacto en su vida. La mayoría de los cristianos evangélicos tienen un antes y un después. Bueno, si no lo tienen, se duda que son creyentes, ¿cierto? Pero tiene un impacto en su vida. ¿Sabe cuál fue el impacto de Jacob? Su pierna empezó a cojear. Era como un testimonio de que yo me encontré con Dios. Tuve mi pelea conmigo mismo delante de Dios, pero mi nombre fue cambiado. ¿Ha sido cambiado tu nombre? Mire dónde hemos llegado con el mensaje de salvación, el mensaje de Navidad, hablando de los nombres. Pero es que Dios quiere que en todo momento nosotros prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y prediquemos la salvación en Cristo. Isaías 44. Bueno, antes de pasar, Isaías 43 dice, no temas porque yo te redimí. El hecho de que Israel haya sido cambiado de nombre de antes que era el mentiroso Jacob a Israel, hubo una transformación y un pago, un precio que se pagó. Por eso él dice, yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Nosotros pertenecemos a Dios. Y como tales, no podemos hacer lo que nos da la gana. No, yo soy, tú sabes, yo tengo todo, soy maduro o madura y hago lo que me da la gana, porque soy responsable. Yo sé mis actos, que lo hago. Hermanos, eso no es así. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero coordinado, guiado, embebido, tratando de seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y si no lo hacemos así, tal vez no le ha amanecido a esa persona que se dice ser cristiana. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, pertenecemos a Dios, no pertenecemos más al mundo. Isaías 44 dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 44, 750 años antes. Y qué bonito es saber que a Jesús en Apocalipsis se le llama como el primero y el postrero, el alfa y la omega, porque Jesús es el mismo Dios. Gloria a Dios por eso. Redentor. En Levíticos encontramos la ley del Redentor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En hebreo, en la ley que Dios había dado, el Redentor, Goel era el nombre en hebreo, es aquel familiar cercano que tenía que ser familiar, cercano, tenía que tener ciertas características para poder ayudar al que había caído en pobreza, se había desgraciado y se le habían vendido todas sus cosas, inclusive él había caído en esclavitud, había la oportunidad de ser liberado. Entonces el Goel tenía que ser cercano, número 1, el Redentor. Número 2, tenía que ser capaz de redimir. Número 3, tenía que estar dispuesto a redimir. No solamente que sea cercano, no solamente que tenga el billullo, el potencial, la capacidad, sino que quisiera redimir. Y por último, que no tuviera la necesidad de la redención de sí mismo. O sea, un esclavo no podía comprar otro esclavo. Y esto es precioso cuadro del Señor Jesucristo. Dios preparó esto de antemano. Mire lo del Señor Jesús, es cercano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se hizo cercano a nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Gálatas 4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para acá, nacido entre nosotros, nacido de mujer. Él es el pariente cercano, se hizo carne, habitó entre nosotros. Esa es una maravilla. Dios caminó a esta tierra, pero es capaz de redimir.
En Hebreos 7:25 dice Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la capacidad de nuestro Señor Jesús. Pero le doy más. Dice en Hebreos que el Hijo fue constituido heredero de todo y Él mismo hizo el universo, porque Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso, Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y de las alturas. Jesús es capaz porque Jesús es Dios. Por eso tenemos un poderoso Salvador, un poderoso Redentor. Pero la otra característica es que estuviera dispuesto a redimir. Veamos en Jesús. Se dio a sí mismo por nosotros, no lo obligaron. Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Juan capítulo 10, versículo creo que 11, dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él está dispuesto a redimirnos y lo hizo. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto recibí de mi Padre. Esta es la bendita disposición de Jesús. No fue obligado. En el cielo jamás hubo una pregunta, ¿a quién vamos a enviar? Eso es otra cosa. ¿A quién enviaré? Eso es una misión de profetas. Jesús nunca dijo, Señor, envíame a mí. No. La respuesta de Jesús en el cielo, en la comunión íntima con el Padre y el Espíritu Santo fue, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y por último, Él es libre y no necesita redención. Él es santo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con unas características especiales, sin mancha y sin contaminación. No necesita de redención. Segunda de Corintios nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Beneficios de la redención. Si usted es un redimido, usted tiene un llamado, ¿sabía? Si usted es creyente, usted tiene un llamado. Mire lo que dice 1 Pedro. Para este propósito han sido llamados, para que sigan sus pasos. Seguir los pasos de Jesús muestra que somos redimidos. El versículo 24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y hay algo interesante en el versículo último en verde. Dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El redimido tiene un pastor, que no es el pastor, los pastores de la iglesia o los ancianos. Allí la palabra es pastor y obispo, o pastor y sobrevedor. Es el pastor el que guía. Jesús es nuestro buen pastor y es una forma real de nuestras almas. Estamos aprovechando ese privilegio de ser redimidos por el Redentor, de tener acceso a su presencia. Y este es el otro tema. El que es redimido, su esperanza reposa en Dios. Dice al final, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿En quién está tu esperanza? En el trabajo, en mi esposa, en lo que viene, el año que viene está mi esperanza, en los realitos que tengo en el banco, o en lo que voy a recibir este trabajito por aquí, o que este es mi... No. La esperanza nuestra no está en cosas corruptibles o en cosas que se ven, porque lo que se ve es corruptible, pero lo que no se ve es eterno, es en Dios. El que es redimido reposa firme en Dios. Una cosa del creyente es que no puede o no
va a tener jamás duda de su salvación. Porque nunca más me acordaré de sus pecados. El que es redimido, Dios echa sus pecados al mar y jamás lo verá porque han sido lavados con la sangre de Cristo. Versículo 19 dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Versículo 20, tenemos un gran sumo sacerdote. Versículo 22, nos podemos acercar con corazón sincero. Y versículo 23, podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él lo prometió. Esa es una bendición de ser redimido, de aquel Redentor que nació en Belén hace más de 2000 años. Él es nuestro Redentor y tenemos todos estos beneficios. ¿Los estamos aprovechando? Estamos dando a conocer al mundo, yo tengo un Redentor. Pero el que es redimido siempre bendice al Señor. Un mejor ejemplo es este salmista que escribe, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y el versículo 4 es el concepto de redención. El que rescata de la fosa tu vida por medio del pago de un precio, el precio altísimo de la vida y la sangre de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. El que te corona de bondad y compasión, esto es gracia, no lo merecemos. Y Él nos corona para que nos colme de bienes nuestros años y que nuestra juventud se renueve como el águila. Ese es el deseo de todos nosotros, ¿verdad? Sí. Y estos son beneficios de la redención. Este viejo himno que fue escrito en los años 1800, creo jamás haberlo oído por acá, pero lo cantamos cuando niños y cuando estábamos en otra congregación. Es Redentor, oh qué belleza, en tal título se ve. Cristo solo con certeza, digno de llevarlo fue. Redentor, qué alegría tuyo ser, qué alegría tuyo ser. En miseria sumergido, de Satán esclavo fui. Tú escuchaste mi gemido cuando sin valor me vi. Redentor, tú me diste libertad, tú me diste libertad. Cuando en tu celeste gloria al final he de llegar y con himnos de victoria tus loores entonar. Redentor, Redentor, qué alegría celestial, qué alegría celestial. Ojalá que en esta mañana, si alguno no tiene a Cristo como Redentor, puede echar mano de la vida eterna en este mismo momento. Y para todos los que somos salvos, sepamos que tenemos en Cristo un poderosísimo Redentor que puede y nos salva perpetuamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos alabar tu nombre. Gracias por esa bendita palabra de natividad, del día del nacimiento que fue anunciada por aquellos ángeles, aquellos pastores, y luego fue difundida en el mundo. Gracias porque personas como esos pastores, como esos magos del oriente, como esos vecinos de alrededor, hicieron su trabajo, porque hoy, más de 2000 años después, en otro hemisferio, nosotros hemos oído de ese mensaje y hemos aceptado esa Navidad. Hemos aceptado aquel que nació en Belén como aquel hijo tuyo que fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre y fue sepultado, resucitando con poder al tercer día, y que vendrá, así como vino la primera vez, la primera Navidad, vendrá otra vez. En palabras del escritor a los Hebreos, Él volverá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos. Señor, gracias por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por su sangre derramada. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir en perspectiva con esta realidad, con esta verdad de nuestras vidas. Y aprovechando este tiempo de Navidad, que podamos proclamar Jesús el Salvador, Jesús el Rey, pero también Jesús el Redentor. Señor, permítanos dar testimonio de aquel que nos amó tanto, que fue a la cruz. Bendice a todos nuestros hermanos y aquellos que no tienen a Cristo, que están posiblemente viendo este mensaje, que hoy sea el tiempo aceptable de salvación y hoy puedan echar mano de la vida eterna, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo como su Señor y Redentor. A ti sea la gloria, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús.
Amén.